Era el 13 de mayo de 1917, y en el pequeño pueblo portugués de Fátima, 3 niños pastores, Lucía, Jacinta y Francisco, cuidaban sus ovejas en la campiña de Cova da Iria. Eran tiempos difíciles. Europa ardía en la Primera Guerra Mundial, y Portugal atravesaba una profunda crisis política, marcada por la inestabilidad y el laicismo impuesto por la recién instaurada República. La fe católica, especialmente en el entorno rural, seguía siendo fuerte, pero vivía bajo tensión. Y fue en medio de esa realidad, en apariencia tan desconectada del milagro, donde sucedió lo inesperado. Los niños contaron que una señora vestida de blanco, más brillante que el sol, se les apareció sobre una encina, irradiando paz, luz y serenidad. No llevaba armas, ni corona. Solo un mensaje. Y a partir de ese instante, nada volvió a ser igual. La figura les habló con dulzura, les pidió que regresaran el 13 de cada mes durante 6 meses, y les reveló que vendría con un mensaje especial para la humanidad. Los niños, de entre 7 y 10 años, vivieron una experiencia que, al contársela a su familia y al párroco local, generó escepticismo, burla y también esperanza. Algunos los creyeron. Otros pensaron que era invención infantil o influencia religiosa. Pero lo que parecía una historia de niños, pronto se convirtió en un fenómeno de masas. Mes a mes, más personas acudían a la colina, atraídas por el misterio, la fe o la simple curiosidad. Y mientras tanto, la figura celestial, que luego se identificaría como la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, volvía a aparecer. Esa primera aparición no fue solo el inicio de un fenómeno religioso, fue el comienzo de uno de los eventos marianos más importantes del siglo XX, que influiría en la vida espiritual, política y cultural de millones. Fátima no fue solo un lugar. Se convirtió en símbolo de esperanza en medio de la guerra, de fe sencilla que desafía al poder, de niños que escucharon al cielo, y lo creyeron. Tras la primera aparición el 13 de mayo de 1917, Lucía, Francisco y Jacinta volvieron al mismo lugar mes tras mes, como les había pedido la señora vestida de blanco. Y cada 13, algo sucedía. No todos los presentes veían a la Virgen, pero sí notaban fenómenos extraños, cambios en la luz, sensación de paz, silencio absoluto en el entorno, y una fuerza que atraía multitudes. Lo que comenzó como una visión infantil, pronto se transformó en un mensaje dirigido a toda la humanidad. La Virgen, identificada más tarde como Nuestra Señora del Rosario de Fátima, les confió a los 3 niños mensajes de oración, conversión y penitencia, con un fuerte llamado a la paz en tiempos de guerra. Les pidió que rezaran el rosario todos los días, que ofrecieran sacrificios por la conversión de los pecadores, y que difundieran su llamado con humildad y fe. Pero además de esas peticiones, la Virgen les reveló 3 secretos que, con el tiempo, se conocerían como las 3 revelaciones de Fátima. Cada uno de ellos, con un contenido profundamente simbólico y espiritual. 1. La visión del infierno. A los niños se les mostró, según el testimonio de Lucía, una imagen impactante del infierno, donde iban las almas de los pecadores. No era una condena, sino un llamado a la oración. Fue una visión que marcó especialmente a Jacinta, quien desde entonces asumió sacrificios por la salvación de los demás. 2. El anuncio de una nueva guerra y la necesidad de consagración. La Virgen profetizó que, si el mundo no se convertía, una nueva guerra aún más terrible ocurriría. También pidió la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, como parte del plan divino para evitar males mayores. Esta parte generó mucho debate, especialmente tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y el avance del comunismo en Europa del Este. 3. La visión del obispo vestido de blanco. Este fue el secreto más enigmático y se mantuvo oculto durante décadas. Fue revelado oficialmente por el Vaticano en el año 2000, y contiene una visión simbólica de persecuciones a cristianos, y el martirio de un obispo de blanco, interpretado por muchos como una referencia al atentado contra Juan Pablo II en 1981. Estos mensajes no buscaban sembrar miedo, sino movilizar conciencias. El llamado de Fátima es sencillo pero profundo: orar, vivir con humildad, buscar la paz. Y confiar. Porque, como dijo la propia Lucía más adelante, al final, mi Inmaculado Corazón triunfará.
Lo que comenzó con 3 niños pastores y una encina en Fátima, rápidamente desbordó los límites del campo, del pueblo y del país. A medida que pasaban los meses, las multitudes que acudían a Covadonga crecían de forma exponencial. En octubre de 1917, fecha de la última aparición, más de 70.000 personas presenciaron lo que se conoció como el Milagro del Sol, un fenómeno inexplicable en el que el sol pareció girar, temblar y emitir luces de colores, según numerosos testimonios. A partir de ese momento, el caso de Fátima dejó de ser un asunto local. Portugal, en plena etapa de crisis social y religiosa, encontró en esta aparición un punto de cohesión nacional. La devoción a la Virgen de Fátima unió a creyentes, reavivó la fe popular y se convirtió en una forma de resistencia simbólica frente al laicismo agresivo que dominaba la política del país. Y con el paso del tiempo, Fátima se transformó en un símbolo espiritual y político mucho más amplio. Durante la Guerra Fría, los mensajes relacionados con Rusia y la consagración de los pueblos al Inmaculado Corazón de María fueron interpretados como profecías relacionadas con el comunismo, lo que convirtió a Fátima en una referencia constante dentro del discurso religioso contra la persecución de la fe en regímenes totalitarios. El mismo Papa Juan Pablo II, profundamente devoto de la Virgen de Fátima, atribuyó a su intercesión la supervivencia del atentado que sufrió el 13 de mayo de 1981, exactamente en el aniversario de la primera aparición. En 2000, fue él quien reveló el tercer secreto de Fátima, y beatificó a Jacinta y Francisco en el santuario. En 2017, en el centenario, ambos fueron canonizados. Lucía, quien vivió hasta 2005, se encuentra en proceso de beatificación. Hoy, el santuario de Fátima es uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo, comparable a Lourdes y Guadalupe. Millones de personas viajan cada año no solo para pedir milagros, sino para encontrar consuelo, silencio, respuestas, o simplemente paz. Y así, lo que alguna vez fue un suceso humilde en una colina portuguesa, se volvió un fenómeno religioso global, que cruzó fronteras, ideologías y generaciones. Porque Fátima no fue solo un mensaje de cielo a tierra. Fue, y sigue siendo, una conversación viva entre la fe, la historia y la esperanza. Con el paso del tiempo, la historia de Fátima trascendió el hecho religioso puntual. Se volvió una expresión viva de la espiritualidad popular, una mezcla única entre devoción, identidad cultural y arte. Porque Fátima no solo se recuerda, se camina, se canta, se representa, se celebra. Cada año, en mayo y octubre, miles de personas de todas las edades y procedencias recorren kilómetros a pie hasta el santuario de Fátima, en peregrinaciones que combinan silencio, oración y esfuerzo físico como forma de ofrenda. Algunos lo hacen por promesa, otros por agradecimiento, otros simplemente por buscar respuestas. Lo cierto es que, cuando los peregrinos llegan a la explanada, el ambiente cambia. Hay algo entre lo espiritual y lo profundamente humano. El rosario, la vela encendida, la procesión nocturna con la imagen de la Virgen llevada en andas. Todo crea una atmósfera de recogimiento que ha tocado incluso a personas alejadas de la fe. En muchos hogares, especialmente en países de tradición católica, la imagen de Nuestra Señora de Fátima ocupa un lugar especial, rodeada de flores, velas y peticiones escritas a mano. Fátima no solo vive en los altares, vive en la memoria de millones. Esta devoción también ha dejado una huella profunda en la cultura. En la música, con himnos populares y composiciones sinfónicas dedicadas a la Virgen. En el arte, con murales, esculturas, vitrales y pinturas inspiradas en las apariciones. En el cine y la televisión, con numerosas películas y documentales que narran la historia desde distintas perspectivas. En la literatura y la poesía, donde Fátima se convierte en símbolo de paz interior, refugio maternal o llamado a la esperanza. Y como toda devoción viva, Fátima también ha sabido adaptarse a los tiempos. Hoy se celebran misas transmitidas en línea, hay apps para rezar el rosario, y comunidades digitales que comparten intenciones desde todos los rincones del mundo. Porque la fuerza de esta historia no está solo en el milagro ocurrido en 1917, sino en cómo sigue tocando corazones más de un siglo después. Fátima es consuelo para quienes buscan consuelo. Es impulso para quien necesita creer. Y es presencia que, sin imponerse, invita a mirar hacia adentro.
con fe, con luz y con humildad. Más de un siglo ha pasado desde aquel 13 de mayo de 1917, cuando 3 niños dijeron haber visto a una mujer vestida de luz, en medio de un campo, en medio de la guerra. Y sin embargo, el mensaje de Fátima sigue hablándole al mundo. No desde la espectacularidad, ni desde la imposición, sino desde algo mucho más fuerte, la humildad de quien cree, de quien espera, de quien reza. En un tiempo como el nuestro, lleno de incertidumbre, divisiones y ruido, el mensaje de Fátima sigue siendo profundamente actual. Buscar la paz, no como ausencia de guerra, sino como presencia de justicia. Rezar no como obligación, sino como acto de conexión, de pausa, de amor. Vivir la fe no como dogma frío, sino como luz que guía en lo cotidiano. La historia de Fátima nos recuerda que la fe no necesita grandes escenarios para surgir, que puede nacer en un campo, en el corazón de un niño, en el silencio de quien escucha. Y que los mensajes verdaderos no caducan con el tiempo. Se vuelven más necesarios. El mundo no es el mismo que en 1917. Pero las heridas del alma humana, la necesidad de consuelo, de sentido, de esperanza, siguen siendo las mismas. Por eso Fátima no es solo una historia del pasado. Es un llamado suave pero firme a mirar más allá del ruido, a confiar, a elegir el bien, aun cuando parezca pequeño. Y quizás, entre tantos mensajes que compiten por nuestra atención, el de la Virgen de Fátima sigue tocando profundo porque no exige. Solo invita. Invita a rezar. A creer en el bien. A confiar en que el corazón, cuando se abre, puede ser instrumento de paz.